Amén. Gloria a Dios. Ahí dice la palabra del Señor. Lo leo yo, ustedes pueden sentarse. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta, endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Aquí el hermano Ezequiel, aleluya, gloria a Dios, empieza a hablar que recibió palabra de Dios, pero empieza a describir que muchos lo conocen a Lucifer, al diablo, a Satanás, a la serpiente, que el Señor lo reprenda. Empieza a describir, mire cómo lo describe, que tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. El enemigo no era feo, hermanos, era hermoso, dice la Biblia. Y mire, en Edén, en el huerto Dios estuviste, dice. ¿Dónde estaban? En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, dice. En el 14 dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Mire, que querubín. La palabra querubín es un nivel de los ángeles, porque los ángeles hay una jerarquía. Que primero está el ángel, que es un mensajero. Segundo está el arcángel, de ahí el querubín y ahí el serafín. Pero aquí dice, mira, tenía una postura elevada. Tú, querubín grande y protector. El enemigo estaba allá con el Señor. Estaba allá como un querubín. Amén. Grande y protector. Dice: yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Mire, dice: perfecto eras. Mire cómo era. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Pecado se le conoce como maldad, transgresión, iniquidad, falta, algo que es en contra de la voluntad de Dios. Mire, el enemigo, el diablo, no vamos a decir Lucifer, era perfecto, era hermoso, era protector. En pocas palabras, era un ángel, era un mensajero, era alguien que recibía órdenes de Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó en él? Se halló maldad. El pecado, amados hermanos, ocasiona una consecuencia. Amén. Dice, a causa de la multitud, dice, mira, de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Lucifer era alguien que los demás ángeles lo buscaban, dice, a causa de tu multitud. ¿Cómo dice, hermano? A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Lo que pasó es que se le subió el orgullo a Satanás, en pocas palabras, porque la gente lo buscaba. En pocas palabras, los ángeles lo buscaban. Dice en el 17, mire, se enalteció tu corazón, se le subió. A causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría. A causa de tu esplendor yo te arrojé por tierra delante de los reyes de poder a que miren en ti. Mire cómo era el enemigo. El enemigo no era como lo describen, que tiene cacho, que tiene cola, que está todo vestido de rojo. No, hermanos. A veces le creemos porque no leemos. Pero la Biblia dice que era hermoso. Pero ¿por qué fue arrojado del cielo a la tierra? Por el pecado.
Mire, amados hermanos, si nosotros nos descuidamos un momento, si nosotros descuidamos nuestra intimidad, nuestra comunión con Dios, descuidamos la oración, el ayuno, la lectura, la búsqueda de Dios, podemos ser desechados, podemos ser expulsados. No porque el hombre me va a expulsar, sino porque cuando yo peco, me aparto de Dios porque la conciencia me delata que estoy pecando. El que está en pecado, amado hermano, no tiene pasión por las almas. El que está en pecado no tiene visión, no le interesa la obra de Dios. Porque cuando uno no está en pecado, da todo por Dios. Amén. Pero cuando alguien está en pecado, hay un stop, un freno. Algo me está deteniendo porque es el pecado. Por eso la importancia de no pecar, amados hermanos, porque si pecamos, nos vamos a apartar de la presencia del Señor. Dice, con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Con la multitud de tus maldades, iniquidades, por causa del pecado, por causa de la maldad, ahorita al enemigo pronto te espera el juicio eterno. Pero todo empezó, hermanos, por el pecado. Y hoy eso está pasando hoy en día. Hoy son pocos los que hablan del pecado. Porque para hablar del pecado, yo no debo estar en el pecado. Porque alguien que habla algo es porque lo vive. Y porque muchos no lo hablan porque están en pecado, porque no lo están viviendo. Porque hoy en día el hombre quiere hablar o quiere agradar lo que el hombre hace o conforme el hombre quiere escuchar. Pero cuando el hombre habla lo que Dios quiere decir, ya no me está gustando este hermano, ya me está cayendo mal. Pero uno tiene que hablar la verdad, porque uno va a entregar cuentas a Dios. Uno está para agradar a Dios y no al hombre. Así que, amados hermanos, es muy importante que si usted está en pecado, hoy hay tiempo, hermano. Hoy puede usted reconciliarse con el Señor. Hoy puede usted analizar, ¿estoy en pecado? Y si no, siga adelante. Porque cuando una persona no está en pecado, se nota, hermano. Porque el hombre, la mujer está prendido. Pero cuando la mujer está en pecado, o el hombre, aquí vamos a hablar pura mujer, porque pura mujer hay acá. La mujer está apagada. Está tibia. Como que no se prende. Porque la mujer está apagada. ¿Pero por qué está apagada? Por el pecado. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Vamos a ir allá en Salmo 51. Amén. Lo leo yo, ustedes me escuchan. Salmo 51, versículo 1 al 2. Amén. Lo leo yo, ustedes me escuchan. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame del pecado. En este salmo se conoce que lo escribió el salmista David cuando cayó en pecado. Dice la Biblia que David era el hijo de Isaí, uno de los menores. David, aquel que había sido ungido con el Espíritu Santo, que fue declarado el segundo rey de Israel cuando Saúl desobedeció. Dice la Biblia ahí en segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 12. Dice la Biblia que en los tiempos que estaba en la guerra contra los amonitas, mientras que sus soldados estaban en la batalla, dice que David estaba en la casa, en la terraza, dice la Biblia. En el diccionario terraza es en la
azotea de una casa. Dice que se estaba paseando cuando de repente miró una mujer que se estaba bañando, dice. Y la miró hermosa y preguntó: ¿quién es esa mujer? Y le dijeron: sugiero, esa mujer es Betsabé, mujer de Urías Heteo. Y la mandó a llamar. Mire, David tenía varias mujeres en aquel tiempo, conforme a la dispensación. Podían tener el hombre varias mujeres. Ahorita ya no se puede. Amén. Pero en aquel tiempo se metió con Betsabé. Y dice la Biblia que después que se metió con Betsabé, Betsabé tenía marido y se purificó porque estaba inmunda. Cuando alguien era inmundo en la ley, se tenía que purificar a veces hasta por 7 días. Amén. Pero ¿cómo fue que entró el pecado en David? Aquí miren estos hermosos ojos que tenemos. Ahí entró el pecado. Primero acá por los ojos, él la vio, la codició, la deseó. La pregunta es: ¿qué están viendo tus ojos? Porque tenemos que tener cuidado, porque nosotros podemos mirar todo, pero el detalle está que si yo le doy libertad a los malos pensamientos, porque si yo le doy libertad a los malos pensamientos, te va a llevar y no te va a soltar, porque tú le estás dando libertad. Pero cuando tú de repente vas caminando y miras, bueno, voy a poner en mi persona una muchacha, ¿qué tengo que hacer si la muchacha me atrae? En mi mente hay poder en el nombre de Jesús, sujeto mi carne. En el nombre de Jesús reprendo toda obra del diablo y empiezo a orar, empiezo a reprender. Ahí lo sujeto en el nombre de Jesús. Pero si yo o usted lo queda mirando al muchacho, ay, qué guapo está ese muchacho. Le empieza a alimentar a su mente. Y cuando viene a ver, ya lo deseó. Pero ¿de quién fue la culpa, hermano? Fue de usted, porque usted no sujetó su carne, no clamó a Dios. Eso es lo que pasó a David. Él le dio libertad a sus ojos y se metió con Betsabé. Primer pecado que cometió David: adulterio. Después dice que manda a llamar a Urías Heteo. Y cuando lo manda a llamar, él quería que Urías Heteo se metiera su mujer. Porque antes que mandara a traer a Urías Heteo, la mujer le dijo: Betsabé, estoy encinta, estoy embarazada. Él quería tapar, que nadie supiera que el hijo era de él. Pero Urías Heteo no quiso entrar con su mujer, porque él se preocupaba por la guerra, por Joab, el jefe de Urías Heteo. Y como no entró, mire que le hizo fácil a David: mandarlo a matar. Dice, mandó una carta a Joab y dijo: ponelo más recio de la batalla y que muera. Y murió. Pero el que lo estaba viendo no era el hombre. El que lo estaba viendo era Dios. Y cometió 2 pecados: adulterio y homicidio. En 2 Samuel capítulo 12 es donde llega el profeta Natán, donde Dios le revela a Natán su pecado. Mire, hermano, cuando a veces hay pecado en la iglesia y lo sabe el pueblo y no quiere hablar, Dios va a mandar a un siervo y le va a decir su pecado al hombre enfrente del pueblo. Amén. Mire, hermano, a veces hay líderes que conocen que el pastor está en pecado y no habla. Y después Dios le habla a un siervo: ve, porque este varón está en pecado. Y por no decir, el hombre lo hizo en secreto, pero Dios lo va a hacer en público y lo va a avergonzar. Eso pasó con David. David lo hizo en secreto, pero cuando llegó el profeta Natán, se lo dijo en su cara, en público. Y más adelante dice que a través del pecado hubo una consecuencia, que esa consecuencia David iba a morir, pero el niño que estaba esperando Betsabé iba a morir por el pecado. Después, amados hermanos, él ayunó, rogó, lloró para que ese niño viviera, pero ya no vivió. ¿Y qué le dijo el Señor? Como tú lo hiciste en secreto, yo lo voy a hacer en público, a tu vista, dice. Vas a ver lo que voy a hacer. Y más adelante, su hijo Absalón se metió con una de sus concubinas, mira, hermano.
Él lo hizo en secreto, pero aquí lo hizo en público, ¿sí? Así que, amado hermano, si hay pecado oculto, confiéseselo al Señor. Porque si usted no lo confiesa y lo siga guardando en su corazón, no vaya a pasar como la de David, que le vayan a publicar su pecado. Es muy bonito cuando te dan palabra en público. Es el Señor que te va a usar, que te va a llevar a diferentes lugares, que estás pidiendo esto, chulada. Pero cuando dice el Señor, estás en fornicación, estás en adulterio, arrepientes y no te vas para el infierno. Ay, 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 ahí queda uno avergonzado. Nadie quiere escuchar eso. Pero para no escuchar en eso, ¿qué tenemos que hacer? Vivir en santidad, no practicar el pecado. Amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya, vamos a Romanos capítulo 6. Dice Romanos capítulo 6, versículo 19 al 23. Dice: hablo, el apóstol Pablo, como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis de vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto, dice, tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque al fin de ellas es muerte. La paga del pecado es muerte. Mas ahora, dice, que habéis sido libertados del pecado y hechos, ¿cómo? Siervos de Dios. Tened por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. En este versículo enseña, amados hermanos, que cuando la persona, el creyente, es libertado del pecado, que ya no practica el pecado, hay dos frutos. El primer fruto es la santificación, la santidad. La palabra santidad en la revelación bíblica significa consagrado, apartado. Amén. O sea que alguien que está santificando su vida, está viviendo para el Señor. El primer fruto, que usted ya no practica el pecado, porque usted practica la santidad. Amados hermanos, hoy es muy importante apartarnos del pecado, porque hoy en día el pecado está entrando por los ojos. ¿Dónde más donde está entrando el pecado? Por el celular. Ahí está el WhatsApp, el Facebook, el TikTok. La pregunta, ¿qué es lo que tú miras? Porque si tú te descuidas en un momento, hermano, te va a llegar un mensaje y es un mensaje no ilícito. Y tú le das libertad, vas a pecar. Amén. Y como fin, la vida eterna. Primer fruto, que ya no estamos en el pecado, es la santificación. Segundo fruto, que en aquel tiempo se va a declarar que ya no estamos en el pecado, va a ser la vida eterna. Porque los pecadores no van a entrar al cielo, el inmundo no va a entrar al cielo. ¿Quién va a entrar al cielo? Los santos, dice la Biblia. Amén. Pero no por obras, porque nadie puede ser santo por obras, sino por la gracia, la misericordia de Dios. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vive más. En muchas congregaciones te dicen: trae tu ofrenda, trae tu diezmo y te vas para el cielo. Así te dicen: diezmar, ofrendar. Pero si tu vida está mal, hermano, aunque tú ofrendes, aunque tú diezmes, porque es necesario ofrendar y diezmar, pero no significa que vas para el cielo. Significa que si tú ofrendas y diezmas, tienes la bendición de Dios. Pero para que yo me vaya al cielo, tengo que vivir una vida grata, una vida
bien delante de Dios conforme a la palabra. Porque lo que te lleva al cielo no es la voz del hombre, es la voz de Dios a través de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Mira, cuando alguien está en pecado, está muerto. Y muchos creyentes, hermanos, están muertos y no se han dado cuenta. Porque cuando alguien está muerto espiritual, está seco, está vacío, se ve en su rostro que ya hace tiempo que ya se apagó. Pero cuando el hombre, la mujer, su rostro hay gozo, su rostro resplandece, dice la Biblia, que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando Esteban hablaba, dice que los escribas, los fariseos, los ancianos no podían resistir o contradecir tal sabiduría que tenía Esteban. Y dice que miraron que su rostro brillaba y resplandecía como un ángel. Y de repente Esteban vio la gloria de Dios, vio al Hijo de Dios a la diestra. Cuando alguien anda bien delante de Dios, es diferente. No sé qué tiene este hombre, no sé qué tiene esta mujer, pero algo marca la diferencia, porque él está viviendo la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Gloria a Cristo. Aleluya. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con esto termino. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Señor Jesús, Señor nuestro. Mas la dádiva, más la bondad de Dios es darnos vida eterna. Primero, el origen del pecado está Satanás. Segundo, Génesis capítulo 3. Dice la Biblia que había una serpiente entre los animales que era astuta. En aquel tiempo Dios había creado al hombre y la mujer, llamado Adán y Eva. Amén. Cuando de repente la serpiente le dijo, con que Dios le ha dicho que no comas de ese árbol. Y empezó a decir, sí podemos comer de todos los árboles, pero menos de uno. ¿Y qué le dijo la serpiente? Come, no vas a morir. ¿Sabe Dios que el día que tú lo comas, serás igual a Dios? Mire, amados hermanos, Adán había recibido la instrucción de no hacer eso. Y Adán se lo había pasado a Eva. Eva lo sabía. Pero Eva, segundo principio donde entra el pecado, por el oído. Porque escuchó a la serpiente cuando ya había escuchado lo que Dios le había dicho a Adán. ¿Y qué hizo? Dice la Biblia que vio que era bonito, agradable. Lo tomó, después le dio a Adán y pecaron. Y de repente dice la Biblia que se paseaba la voz del Señor. ¿Dónde estás tú? ¿Y qué le dijo a Adán? Me escondí porque tuve miedo, me di cuenta que yo estaba desnudo. Adán y Eva no sabían que estaban desnudos. Cuando alguien está en pecado, está desnudo delante de Dios. Cuando alguien está en pecado, tiene miedo. Adán y Eva tenían miedo. Y por causa del pecado, Dios, dice la Biblia, que maldijo a la serpiente. Maldijo al hombre y a la mujer. Le dijo al hombre, le dijo pero a la serpiente, por lo tanto, tú te arrastrarás por la tierra por tu pecho. Dice. Al hombre le dijo que con el sudor de su frente iba a trabajar. Mire, si Adán no había pecado, ya no teníamos que trabajar, no teníamos que sudar. Y a Eva, ¿qué le dijo? Con dolores, dice, vas a dar a luz tu hijo. Y tu deseo va a ser hacia tu marido. Amén. Debemos aprender de esta palabra, amados hermanos. Si usted no está en pecado, aleluya, gloria a Dios, conságrese más, busque más a Dios. Porque la caída del ser humano o de la mujer es cuando descuida su relación con Dios. ¿Qué pasó en Génesis capítulo 3?
Lo que se rompió fue una relación entre el hombre y Dios. Mientras que el hombre no había pecado, la mujer no había pecado, había una bonita relación que Adán hablaba con Dios y Dios le respondía. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué hoy muchos Dios no le habla? Porque muchos han apartado su corazón y su oído de escuchar la voz del Eterno. Porque cuando Dios te habla a tu corazón, te dice también tus errores, te dice también tus faltas. Esto no me gusta, Alejandro, tienes que cambiarlo. Pero muchas veces nosotros no escuchamos la voz de Dios, escuchamos lo que queremos escuchar, pero menos cuando se habla de corrección. El pecado nos aparta de Dios. Si no hay pecado, la Biblia dice que si yo digo no hay pecado en mí, soy mentiroso. Nos vamos a ir a 1 de Juan para que vea usted. Aquí este hermano nomás me está lavando el cerebro. Aquí está, mire. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Amén, lo leo yo y ustedes me escuchan. Dice, si decimos, ahí está, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos, dice, mire, doble vez, que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Su palabra no está en nosotros. ¿Por qué dice que hay pecado en nosotros? Hay pecados inconscientes y pecados que nosotros lo hacemos porque queremos. Los pecados inconscientes, un mal pensamiento, una mala mirada. Dice la Biblia que nadie es perfecto para refrenar su lengua, pero lo podemos intentar refrenar un poquito, porque el que refrena su lengua, dice en el libro de Santiago, es perfecto. Los pecados que podemos evitar es el adulterio, la fornicación, la murmuración. Porque ahorita, amados hermanos, el pecado del adulterio está tremendo a todos los que dan. La fornicación, ¿cuántos hermanos, cuántos creyentes viven en unión libre? Y todavía, mi hermano, a mí me da coraje. Oye, a ver, le digo al Señor, a ver, me da ganas, Señor, me da. Quiero castigar a los hermanos, porque uno le dice y no quieren entender. ¿Y cómo tú vas a creer, hermano, que si tú estás en unión libre, todavía pasas al altar? El pastor me dijo que yo pase al altar así a dirigir, a predicar. ¿Y estando yo en pecado? No, hermano, porque ahí va a venir. Mire, en el Antiguo Testamento dice la Biblia que en el lugar santísimo entraba gente consagrada, gente dedicada. Y hoy en día cualquier hermano prepara en el altar. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no hay celo a la obra de Dios. En el altar tiene que parar gente que está viviendo su palabra, gente que se está guardando para Dios. Amén. No gente que quiere vivir a su manera, que no se sujeta a la palabra del Señor. Dirá usted, hermano, ¿por qué nos habla así, hermano? Para que usted no peque, hermano, por el amor del Señor. Para que usted recapacite y entienda, tengo que vivir en santidad. Tengo que agradar a Dios. Gloria a Dios. Amén. Mire, hermano, cuán fácil es agradar al hombre. Cuando tú agradas al hombre, tú haces lo que el hombre quiere. Pero cuando tú empiezas a agradar a Dios, hermano, tú estás negando tu carne. Tú estás llevando la cruz de Jesús. ¿Y cuál es la cruz de Jesús? La oración, el ayuno y la lectura. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un hombre que ora, una mujer que ora, una mujer que aflige su alma y sacrifica su carne, hermano, cuando usted hace estas cosas, hermano, donde usted va,
va el Espíritu Santo, donde usted va a la presencia de Dios. Gloria a Cristo. Y Aleluya. cuando ese hombre, esa mujer se para en un lugar, la gloria de Dios se mueve. Amén. San Juan 11:40 dice, no te he dicho que si tú creyeres, verás la gloria de Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos estamos viviendo para el Señor? Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Si en su hogar están las cosas mal, usted pídale a Dios. Usted guárdese para el Señor. Pero hermano, en mi casa me gritan, me humillan. La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Pero el que se exalta, Dios lo humilla. Amén. Amén. Dios quiere que nosotros nos apartemos del pecado para que repose su espíritu, para que repose su presencia. Amén. Porque esta palabra, hermano, es para todos nosotros. Dios nunca ha hecho distinción de personas, tanto los pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, todos son iguales. Nadie es más, ni alguien es menos. Amén. Así que todos pasamos una lucha, pero cada hombre y cada mujer, conforme a la búsqueda que tenga, es diferente su proceso. El hermano o la hermana que se congrega cada 8 días no es la misma prueba que el que está consecutivamente en la iglesia. Porque el que está cada 8 días, así desánimo o alguna enfermedad, pero el que está consecutivamente, le sucede eso. Hay problema en la iglesia, hay problema en la casa, hay problema en la calle, donde quiera hay problema porque ese hombre, esa mujer está buscando a Dios. Amén. Así que analicemos nuestro corazón y nuestra vida. Amén. Pues esta ha sido la palabra del Señor. El pecado nos separa de la presencia del Señor. Amén. Vamos a orar al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Ya, ¿verdad? ¿Ah? Ya.